muy triste. Pero que hiciera eso ayudó a propagar y autentificar los rumores de que había algo, que esto tenía algo de cierto. Tras la muerte de Jessup, hubo una infame reedición de su libro con todos sus extraños comentarios. Se rumoreaba que contenía los comentarios de 3 extraterrestres. El público oyó hablar de la llamada edición Barrow, pero nadie consiguió un ejemplar. Se rumoreaba que la Marina guardaba el libro en secreto. Asimismo, todo el mundo había oído hablar de Carlos Miguel Allende, pero nadie podía encontrarle. La gente buscaba a Carlos Miguel Allende por todas partes, pero él no paraba de moverse. Cambiaban los pueblos, cambiaban los sellos, cambiaban las direcciones remitentes. Siempre se estaba moviendo. Creía que estábamos todos de acuerdo en que no se le encontraría, que era un hombre muy misterioso. Posiblemente temía por su vida debido a lo que había visto. Pero, ¿qué sabía en realidad ese hombre misterioso y qué tenía que ocultar la Marina? A continuación, exponemos los hechos del misterioso y accidentado experimento. Y la tripulación del USS Eldridge cuenta lo que cree que ocurrió. Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo. Y nunca fue a Filadelfia. Los extraterrestres habían fijado su residencia en Estados Unidos, en la cultura pop, si es que aún no lo habían hecho en persona. Los ovnis, Roswell, los ovnis de los 50, Expediente X, Alien, más Alien, hombres de negro, monstruos del lago Ness, juguetes, camisetas, figuras, libros, juegos. Todo esto forma parte de la historia paranormal de los últimos 40 años. Todo está en mi mazmorra. Bienvenidos a mi mundo. Como muchos otros jóvenes investigadores de ovnis en los años 60, a Robert Gorman le fascinaba el hombre misterioso del experimento Filadelfia, Carlos Miguel Allende. Pero a diferencia de otros cazadores de Allende, Gorman vive en New Kensington, Pensilvania, el mismo lugar desde el que Allende envió muchas de sus cartas. Pensé que si alguien podía encontrar a Allende sería yo, porque vivo en el mismo pueblo y no tengo que viajar mucho. Tendría que poder intentarlo, y a finales de los 60 lo intentaba con fuerza. Gorman y los demás tenían pocas cosas con las que trabajar. La única información sobre Allende era su número de identificación de marinero, que incluyó en sus primeras cartas. Aparecieron hombres que afirmaban ser Carlos Miguel Allende, pero eran impostores que no podían presentar documentos de la Marina. Durante los años 60, su fama clandestina creció. Se creía que la Marina tenía un interés secreto en un libro que les habían enviado anónimamente por correo unos seres desconocidos. Un artículo de la revista Saga de finales del 67 y 2 novelas de bolsillo del 68 supusieron el nacimiento del misterio Allende Jessup en la mente del tipo normal y corriente, de a pie. Alrededor de Carlos Allende creció una considerable industria casera. Todo el mundo parecía llenarse los bolsillos, excepto el propio Allende, que también respondía al nombre de Carl Allen. Carl Allen al final se enfadó y se amargó bastante porque todo el mundo hacía dinero con el experimento Filadelfia. Todos los editores publicaban y vendían libros. Todo el mundo publicaba en sus libros las cartas que él le había escrito a Morris Jessup. Todo el mundo parecía estar haciendo dinero con esa historia, menos la persona que se la había inventado, Carl Allen. Así que en el verano del 69, Carl M. Allen, con una copia de la edición Barrow en la mano, entró en el cuartel general de la Oficina de Investigación Naval y confesó que todo aquello era una broma de mal gusto. Dijo que eran las mentiras más delirantes que había escrito nunca. Su confesión fue el segundo gran golpe que recibió el movimiento OVNI en un año. A principios de 1969, las fuerzas aéreas dejaron oficialmente de suministrar fondos para las investigaciones de lo paranormal. Dijeron que los ovnis no existían. Cerraron filas con la Marina, que había abandonado su búsqueda no oficial de extraños objetos voladores.
El estudio de los ovnis no solo perdió su legitimidad en el gobierno, sino también a su chico de bandera, el supuesto extraterrestre Carlos Allende. Pero de ningún modo significó el final de la leyenda del experimento Filadelfia. En 1975, el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz se convirtió en una sensacional editorial. Entre los informes sobre barcos y aviones desaparecidos estaba la historia del experimento del barco invisible de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, Berlitz igualó el éxito de ese libro con El misterio de Filadelfia. Él y William Moore, coautor de la obra, hicieron un refrito de los conocidos relatos de Carlos Miguel Allende. Oportunamente, Allende se retractó de su confesión y volvió a predicar el evangelio del experimento de invisibilidad. Allende reveló por primera vez a William Moore la identidad del barco de pruebas, DE-173, el USS Eldridge. Los autores hablaron con miembros de la tripulación del Eldridge, pero las entrevistas no corroboraron el experimento. Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo. Y nunca fue a Filadelfia. Si hubiera habido cualquier cotilleo, yo lo habría sabido, y no hubo ningún cotilleo sobre nada ultrasecreto en nuestro barco. En lugar de aceptarlo, los autores teorizaron que el experimento había tenido lugar con una tripulación especial antes de que el barco fuera usado oficialmente. Esta explicación también es discutida por miembros de la tripulación que dicen que estuvieron con el Eldridge desde su construcción hasta el combate. Algunos de los miembros de nuestra tripulación estaban en Newark, Port Newark, en el edificio federal de navegación. Estaban allí mientras se ensamblaba el barco para enterarse de todos sus entresijos y zarparon con el Eldridge. Mientras los miembros de la tripulación ridiculizaban la idea del experimento Filadelfia, el público lo aceptaba con entusiasmo. El libro fue otro éxito. Mientras se reavivaba el interés sobre este asunto, el hombre que se ocultaba tras él fue finalmente desenmascarado. Sucedió gracias a una increíble coincidencia. Robert Gorman y Carlos Allende vivían en el mismo pueblo, New Kensington, Pensilvania. En 1979, Gorman hablaba con un vecino, un hombre llamado Allen, que de repente le reveló que era el padre de Carl Allen, alias Carlos Miguel Allende, y que tenía documentos para demostrarlo. Me dijo: Carl nos envía cosas continuamente. Deje que vaya a buscar algunos de sus papeles. Desapareció y volvió al cabo de un momento con una caja bastante grande, pesada, con 2 asas. Y me dijo: tome, puede usar todo lo que hay aquí dentro. Sírvase usted mismo. Miré, aunque me sentía bastante escéptico. No sé por qué me sentía escéptico. Y la abrí y había un fajo de papeles de marinería. Y miré una esquina y vi esos hermosos números: 7416175. El mismo número que había enviado en la postdata de una carta a Jesús. Y supe que tenía el material auténtico, que no era un impostor. Fue un momento increíble. Sabía que tenía el material auténtico. Carlos Miguel Allende. El material auténtico resultó ser bastante diferente a la leyenda del señor Allende. Su verdadero nombre era Carl Meredith Allen y había nacido en esta casa de Springdale, Pensilvania, en 1925. Lo primero que me viene a la mente sobre Carl Allen, mi hermano mayor, es que era muy inteligente, pero no muy listo, no sé si me entienden. Tras una prueba de inteligencia, tuvo el segundo coeficiente intelectual más alto del condado, pero suspendió en el colegio. Aunque era un mal estudiante, era un lector voraz, con la excéntrica costumbre de anotar casi todo lo que leía.
Tachaba lo que el autor había escrito y ponía su propia anécdota en el margen. Y creo que lo hacía porque no había aprendido a escribir.